Buenas noches, queridos hermanos y todas las personas que me estén escuchando en algún lugar. Vamos a tomarnos media hora para explicar, de acuerdo al texto, nuestro tema de teología bíblica y sistemática. Bíblica porque nos podemos apartar un ápice de lo que nos dice la Escritura, y sistemática porque está sistematizado por temas. Así que ahora estamos en el capítulo 4 de nuestro texto y nos habla de los nombres de Dios. Hemos visto ya la letra A, los nombres de Dios en general. Ahora vamos a empezar por la letra B, los nombres del Antiguo Testamento y su significado. Creo que correspondía terminar, porque el primer título tiene el nombre de Dios primero, segundo, incomprensión de los nombres, no los podemos comprender, y el tercero es división de los nombres de Dios, que tiene A, B y C, o sea que los nombres de Dios se pueden dividir en tres clases principales de acuerdo a la concepción del doctor Baldwin. Yo no lo conozco, pero evidentemente si está citado en el texto debe ser un estudioso de las Escrituras que nos ayuda a poder sistematizar esta cuestión. A, B y C, esa es la división que él hace. Nombres propios que señalan el ser personal de Dios. Después tenemos nombres esenciales o atributos que señalan no solo lo que es, sino lo que Él tiene. Entonces, Dios, ¿no?, como nombre propio, le ponemos el nombre propio y le agregamos el nombre esencial o de su atributo. Hablamos, por ejemplo, del poder, entonces Dios lo llamamos con un nombre y le agregamos la característica de su atributo, poder. Eso lo vamos a ir comprendiendo. Y después tenemos la letra C, que son los nombres personales, que separan en nombres la unidad trinitaria. El Padre es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres nombres de un mismo Dios. ¿Por qué? Porque son tres nombres como que son personas diferentes. Las personas en Dios son esas características que hacen que no sean atributos de Dios, sino funciones específicas en la relación. Son funciones para relación de unos con otros, o uno con dos. Siempre va a ser uno con los otros dos. La imagen que yo te puedo dar en esta oportunidad, para tener algo en funcionamiento, porque si no es algo estático. Dios no es estático, es ebullición de vida. Entonces, Dios es espíritu. El Padre es espíritu, el Padre es Dios. El Hijo es espíritu, el Hijo es Dios. El Espíritu Santo es espíritu y es Dios. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos tener esto como una unidad? Bueno, si falta uno, pareciera que podemos no llegar a comprender la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces acudimos a una imagen antropomórfica. Sí, eso, el griego. Antropomórfico. Bien, entonces, vamos a la comparación. Dos que son las más conocidas. De pronto,
tenemos, por ejemplo, ahora no se usa más eso, pero antes se usaba. Tenemos una cajita de fósforos y encendemos un fósforo, encendemos el otro fósforo y encendemos el tercer fósforo, agarramos los 3 fósforos y tenemos una sola llama. Eso es lo que podemos entender, para más nos da. Podemos comprender que Dios tiene 3 personas, pero una sola naturaleza divina, o sea, una sola llama que es la que alumbra. Cuando Jesús dice que vendría a morar en nosotros, usa un plural y dice, vendremos, hablando de su venida a morar en nosotros, vendremos y moraremos en Él, hablando del hombre. Entonces, Jesús viene porque vamos a ser personificados, vamos a ser como trabajados, vamos a ser como transformados a su imagen, ¿no? Porque Él es la imagen visible para nosotros del Dios invisible. Entonces podemos comprender que nuestra meta, nuestra imagen, nuestro final es la identificación con la persona de Jesús. Ahora, fíjense ustedes qué interesante que el apóstol Pablo declara, y es palabra bíblica, ¿verdad? Palabra del Espíritu de Dios, que Jesús es el primogénito de muchos hermanos. O sea, mire la dignidad que nos espera cuando se termine este trabajo que el Espíritu Santo hace con cada uno de nosotros. Pero si nos estamos ocupando las cosas de este mundo, totalmente metidos, bueno, nunca concientizamos lo que Dios hace. Creo que Él no lo puede hacer si no estamos concientizando, sabiendo con anhelo que Él está trabajando. Silencio, silencio, que el Espíritu Santo nos habla en el silencio. Por eso es que nosotros, cuando hacemos silencio de nuestra vida, de nuestra imaginación, de nuestra sabiduría humana, de todo lo que nosotros nos aturdimos, hacemos silencio y ahí aparece una voz extraña, una voz distinta que nos habla adentro. Muy bien. También tenemos otra imagen comparativa para entender lo que es la realidad de Dios en el número 3. Un triángulo tiene 3 ángulos y tiene que ser un triángulo equilátero. Usted sabe lo que quiere decir equilátero, ¿no? Bueno, vamos a decirle, triángulo equilátero es aquel que tiene X, está hablando de equidad, igualdad. Y látero es lado, viene del latín. Entonces, triángulo equilátero es que tiene los 3 lados iguales, por lo tanto, hay 3 ángulos y 3 lados que hacen la conformación del triángulo. Otra imagen para acercarnos antropomórficamente a la idea de este Dios tripartito. Eso ya no se lo voy a explicar. De 3, una unidad de 3 partes. Bien. Sigamos entonces acá ahora con la letra B, que nos habla de los nombres del Antiguo Testamento. Primero, segundo, tercero, cuarto. Tiene 4 números. Vamos a ver el número 1. Él, con mayúscula, es el nombre de Dios.
Elohim, yo no sé pronunciarlo en hebreo, por supuesto, y Elión. Sepamos que estos nombres son los que figuran en el original hebreo y que ya tenemos traducidos en la Biblia en algunas partes simplemente como Dios. Así que en vez de él, Elohim o Elión, aparece Dios. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios hablando directamente en el idioma que cada uno pueda tener para pronunciar, para entender, para pensar, etc. Pero en el hebreo es el, Elohim y Elión. Como leímos, sepamos que estos nombres son los que figuran en el original hebreo y que ya tenemos traducidos en la Biblia en algunas partes simplemente como Dios y en otros ya con sus significados, que eso es lo que vamos a ver ahora. El nombre más sencillo de lo que Dios se designa es Él y tiene el sentido de primero, Él, el primero, Señor, fuerte, poderoso. Ahora fíjense los nombres que me vienen ahora a la memoria. No sé bien qué aspecto de Dios representa, pero estos príncipes tienen una expresión y son estos brazos de Dios para darse a conocer. Les llamamos los ángeles. Y vea, en la terminación, el príncipe, arcángel Miguel, él. Y después tenemos a Gabriel, enviado de Dios, los dos, con características especiales. Pero es Dios en su brazo extendido a través de una creación exclusivamente para eso. El nombre de Elohim es plural y singular es Eloah. Eloah. Bueno, usted seguramente después lo escucha y quizá, como dice acá, lo va a tener que acordarse o nunca más se va a acordar. Pero es bueno que lo haya escuchado por lo menos una vez en la vida, porque se va a encontrar con el Dios del Antiguo Testamento y no va a ir a profundizar cómo se llamaba. Es Jehová Dios, como se le llamó después, y listo. Pero este Jehová Dios llegó a encerrar todas las características de los demás nombres. Y significa, desde el punto de vista del hombre, ser herido de temor ante su presencia. Elohim, en el plural. En el singular, Eloah, con H al final. ¿Y por qué se hablaba o se decía ese nombre de Dios? Porque la persona quedó herido bajo el temor de su presencia. Entonces, ¿qué decía? Me apareció Elohim, me quedé consternado, como un ejemplo. Así era lo que usaban los hebreos para relacionarse con Dios y contar lo que habían recibido de Dios. Nosotros directamente es Dios y no nos vamos a... Dios me infundió temor, decimos. Su presencia me infunde temor y me hace sentir un temor reverente. Y cuando oro, entro bajo ese temor reverente y yo sé que Él me escucha porque Él conoce mi corazón. Eso es lo que hoy podemos entender nosotros.
Excepto en poesía, raramente se usa la forma singular de Eloah. El nombre Elión también viene como el anterior de la raíz Ala, Alax, y significa aquí subir, ser elevado, designando a Dios como alto y glorioso. El Señor me trasladó, me transportó a su presencia. Él, ¿quién? ¿Quién fue? Elión. Ya no hace falta agregar que el mismo Dios, el mismo Señor, en su presencia fui elevado. No, yo tuve un encuentro con Elión. Y ese encuentro es trascendencia. Me llevó a su presencia. Pero nosotros tampoco usamos esto para nuestra relación práctica con el Señor. También este nombre se encuentra especialmente en las partes poéticas de la escritura, del original hebreo, ¿no es cierto? Todos estos nombres no son estrictamente nombres propios, ya que se usan también para ídolos, Salmo 95:3, para hombres, Génesis 33:10, y también gobernantes. Expresan la característica del atributo de la persona. Y en Dios, este nombre de Elión expresa su atributo. ¿Cuál es el atributo? Que Él es alto, glorioso, Él está arriba, Él está sentado en su trono, y vino Elión, se humilló y tomó contacto conmigo. O sea, me habló el Señor y me dijo. Ahí estamos, entendiendo ahora, ¿no es cierto? Bien, ese es el número 1 de los nombres del Antiguo Testamento y su significado. Número 2, Adonai. Eso es más conocido, lo escuchamos más a menudo, porque se sigue usando en nuestra jerga evangélica, Adonai. Su significado tiene mucha relación con los anteriores. Habla del nombre de Dios. Se deriva de Dum o Dim o de Adán. Fue creado para gobernar. Adán le fue puesto el nombre por Dios para gobernar la tierra, para dirigir, para ordenar, cuyo significado es juzgar. Bien le dijo Dios a Adán, juzga la tierra. Gobernar, ya está dicho, y designa a Dios como el supremo gobernante. Y de ahí entonces viene Adonai. En los primeros tiempos Israel se dirigía así a Dios. Después se fue sustituyendo el nombre por el de Jehová o Yahvé. Curiosamente, en el lenguaje evangélico se usa Jehová para el Antiguo Testamento. En el lenguaje romanista de la religión católica se usa Yahvé o Yahweh. Los dos son usados. Ese es el número 2, Adonai. Número 3, El Shaddai. Shaddai y El Shaddai. O Shaddai. Los nombres anteriores describen al Dios trascendente, inaccesible. Los que nos ocupan y siguen es la indicación de la condescendencia de Dios hacia el hombre. Acá tiene un sentido cada uno de estos dos nombres, y es que Dios se comunica con nosotros. Y esto lo sabían los judíos y lo tendrán ahora como una realidad. Todos estos nombres, cuando vino Jesús, aquel que fue revelado al mundo,
y que había sido ocultado durante todo el tiempo, hasta llegado el tiempo de su revelación. Todos estos nombres los tiene Jesús, son de Él. Según algunos se deriva de Sadat, que significa ser poderoso. Indica a Dios como el poseedor de todo poder en el cielo y en la tierra. Otros lo hacen derivar de Sad, que significa amo y señor. Difiere de Elohim en un punto muy importante, así como en este se da la idea de temor. En el nombre Sadai vemos a Dios sujetando los poderes de la naturaleza. Así que acuérdese usted, cuando venga una tormenta, ¿no?, sale a la puerta de su casa y la tormenta no afloja, entonces usted levanta su mano y dice, el Sadai, el que para los vientos y detiene las tormentas. Y eso es lo que hizo Jesús en plena tormenta en el mar de Galilea. ¿Quién es este que hasta las tormentas, los vientos y las tempestades que obedecen? Qué cosa más linda, ¿no? Este es el nombre con que se apareció a Abraham, Jehová Dios, Elohim. Vamos al número 4, Yahweh y Yahvé, Sabaoth. También lo hemos escuchado, este nombre. El nombre Yahweh es el que fue desplazando a los otros nombres, ya que se reveló en este nombre como el Dios de gracia. Siempre se consideró que este es el nombre más sagrado de Dios, tanto que los judíos tenían un temor supersticioso de pronunciarlo, como que era un temor, un miedo. Así, cuando leía Levítico 24:16, decía, y el que pronunciare el nombre de Yahweh irrevisiblemente ha de morir. Lo tenían como algo totalmente fuerte, bajo la ira de Jehová, o mejor, de este Yahweh. Al llegar al nombre, lo sustituían por Adonai o Elohim, pero no pronunciaban Yahweh, porque tenían miedo de morir. No se sabe bien cuál ha sido el origen de este nombre. El significado más exacto está en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, expresando la inmutabilidad de Dios, no de su esencia, sino de su revelación con su pueblo. Es decir, soy con Moisés, soy el que soy, estoy con Moisés y su pueblo, lo mismo que fui con Abraham, Isaac y Jacob. Este nombre jamás se usa para otros dioses, nunca se nombra en plural. Las formas abreviadas son Ja y Yahvé. Frecuentemente el nombre se usa compuesto con Sebaot, cuya significación difiere en 3 opiniones principales. A. Los ejércitos de Israel. Es dudoso que se refiera a los ejércitos de la nación, si bien Sebaot quiere decir esto. En los profetas el concepto Jehová de los ejércitos nunca es referido a guerra. Hay algunos pasajes que parecerían favorecer tal concepto.
pero se aleja de este concepto, y para esto habría que ver Segunda de Reyes 19:31. Anótelo si quieres saber esto. A. B. Las estrellas. Tampoco es válido este concepto por cuanto al referirse al ejército del cielo, porque Sebaot o Sabaot quiere decir Dios ejército, con sus ejércitos, o Dios de los ejércitos. Repito, tampoco es válido este concepto que se refiera a las estrellas del firmamento, por cuanto al referirse al ejército del cielo, que son las estrellas, siempre se usa el singular y no el plural. Además, son el ejército del cielo, pero no son el ejército de Dios. Entonces, Sabaoth directamente se refiere al ejército de Dios, como diciendo, su poder es infinito. Y vamos a la letra C, A, B, C. Los ángeles. Esta interpretación parece ser la mejor, pues casi en todos los lugares donde se citan los ángeles figura este nombre. 1 Samuel 4:4, hay varias citas. Dice, rodean el trono de Dios como un ejército. Por sobre todo es preferible este concepto al no tener sabor guerrero, su significado, sino que expresa la gloria de Dios como rey que está rodeado por ejércitos de ángeles y que recibe la gloria de todas sus criaturas para bien de su pueblo. Y ahora vamos a iniciarnos ya para el final del capítulo 4 en los nombres, la letra C, los nombres de Dios en el Nuevo Testamento. Quizá haya sido un poco monótono haber tratado los nombres del Antiguo Testamento, pero hay que escucharlo por lo menos y saberlo. Lo que nos puede interesar más es conocer los nombres en el Nuevo Testamento, porque estamos más familiarizados y nos va a caer con mayor comprensión de acuerdo a lo que ya sabemos. Así que también en la letra C, los nombres de Dios en el Nuevo Testamento tienen uno, Theos, es una palabra griega. En el segundo, Kyrios o Kurios, también es Señor. Y después la tercera en el Nuevo Testamento es Pater, en latín, que es Padre, y que es lo que más conocemos, y creo que tendría que ser la palabra más pronunciada que salga siempre de nuestro corazón. Padre, aquí estamos, aquí estoy, porque somos muchos hijos y un Padre que nos ama a todos. Que el Señor te bendiga y trata de memorizarlo.